Y bien, amigos y amigas, previo a continuar con nuestra reflexión de hoy, recordemos nuestro acuerdo inicial. Si a lo largo de nuestro tema digo algo que te quita la paz, por favor deja esa idea a un lado y quédate con tu paz. Bien, en nuestros dos programas anteriores hemos entrevistado a la licenciada Nancy Bozo Labadens, quien nos dio luces respecto a algunas manifestaciones sexuales que van en contra de nuestra salud emocional. Para ello, hizo referencia a las patologías sexuales y sus consecuencias dañinas para quienes las practican. Espero podamos profundizar acerca de la sexualidad en un futuro próximo. Retomando el tema, en cuanto al maltrato o abuso psicológico se refiere, veamos que hasta las personas que, por las historias de sus vidas, se convirtieron en maltratadoras psicológicas, anhelan la paz. Pero apenas se dan cuenta, puesto que están metidas en una vorágine de neurosis que no les permite sino repetir el maltrato recibido en sus primeros años. Recordemos que tanto la víctima de maltrato psicológico como el verdugo necesitan ayuda para salir ambos de la codependencia emocional que crearon y que no les permite el desarrollo ni la realización personal en sus vidas. Con todo, pareciera que la persona víctima de tal maltrato tiene más probabilidades que el maltratador de darse cuenta y sentirse reflejada en la mayoría de las situaciones que hemos venido reflexionando acerca de las características y consecuencias del maltrato o abuso psicológico. De modo que si tú dejaste de negar tu realidad y te sientes reflejado o reflejada con la mayoría de estas situaciones, ya no eres tú mismo, porque estás en un segundo plano y la voz de otra persona se ha colado en tu cabeza diciendo lo que debes o no hacer. Significa que tu mente ha sido secuestrada por alguien muy cercano tuyo. Esta voz interna solo te pone sobre aviso de lo que te vas a encontrar en casa. Esa voz materializada en carne y hueso que puede pegar, empujar, asustar, amedrentar, manipular, chantajear, amenazar. Aquel a quien conoces y con quien vives, la persona que se ha metido dentro de tu ser y ahora domina tu voluntad para que te sometas a la suya. Sé consciente de todas las emociones desagradables y el miedo que conlleva este secuestro. Son indicios suficientes como para que te marches y así te liberes. Habla con los que te rodean. Acude a un especialista profesional. Ve a ver a tu guía espiritual o llama a la policía si es necesario. Ellos te ayudarán a recobrar tu vida, volver a quererte y cuidarte, pero tienes que dar ese paso. No puedes ni debes continuar sufriendo y en el fondo no quieres continuar padeciendo las consecuencias de sufrir sentimientos de humillación, vergüenza o culpa. No quieres seguir sufriendo depresión, baja autoestima. No quieres más inestabilidad del sueño con pesadillas, automutilación. No quieres más extrema dependencia afectiva. No más anorexia ni bulimia, ni farmacodependencias o drogadicción. Se puede llegar incluso a intentos de suicidio y a un suicidio efectivo. Y no quieres eso. Recordemos que en el caso de los niños, el maltrato infantil se da porque los adultos significativos de los que depende el niño, es decir, sus padres o sus maestros o profesores o tutores, no establecen un vínculo positivo que estimule al niño y le proporcione bienestar emocional y psicológico. El niño maltratado padece descuido por parte de dichas figuras adultas, quienes no lo protegen
y no lo estimulan adecuadamente, ni responde a sus necesidades afectivas y psíquicas. Las consecuencias pueden ser retraso madurativo, accidentes frecuentes, trastornos de aprendizaje, trastornos psicosomáticos y depresión. De modo que tienes el deber ineludible, el deber moral de dar el paso, de liberarte y liberar a tus hijos de esa situación tóxica en la que inocentemente estás envueltos y los niños están envueltos. Deja esa idea errónea de creer que permanecerás atada a tu pareja tóxica sobre pretexto de que lo haces por tus hijos. Deja de escuchar esos consejos familiares y amistosos de hazlo por tus hijos, porque no es el caso. Para otros casos tal vez esos consejos sirvan, pero para el caso de maltrato psicológico permanente, peor si hay también violencia física, debes dar el paso y rescatarte de ese secuestro mental y emocional que tu pareja ejerce sobre ti. No queda de otra, como dicen los jóvenes de hoy. Debes dar el paso, y para esto no basta orar. Algo concreto debes hacer para que la oración se mueva. Recuerda que nuestra fe sin obras es muerta, de modo que haz tu diligencia, que Dios te ayudará. Así decían nuestros abuelos, haz tu diligencia, que Dios te ayudará. Recuerda que los efectos o consecuencias del maltrato psicológico hacen que el clima dentro de la relación de pareja siga empeorando aún más, lo cual acarrea consecuencias graves para ti como víctima, y mucho peor si hay hijos, pues estos quedan heridos emocionalmente con alta probabilidad de convertirse en el futuro en maltratadores, pues fue lo que aprendieron durante su infancia. De modo que vamos tomando mayor conciencia para poder abandonar las dinámicas de maltrato. El primer paso para hacer frente al maltrato psicológico es saber identificar sus señales. Algo difícil, ya que son dinámicas que no se producen de un día para otro y son señales muchas veces sutiles de las que apenas nos damos cuenta. Es imperativo ser conscientes de ello. Y si nos sentimos identificados o identificadas, poder ser capaces de romper con la dependencia emocional que nos genera. El primer paso, recordemos, es poder identificar la existencia del maltrato psicológico. No lo puedes negar más, no lo puedes tapar, para asumir la idea de que se han de producir cambios muy drásticos. No olvidemos que el abuso psicológico es una forma de maltrato que sustituye los medios físicos por los emocionales, verbales y mentales. Se le denomina a cualquier acción dirigida a controlar, aislar socialmente, desvalorizar, denigrar, humillar o hacer sentir mal con uno mismo, acusar o culpar. El maltrato psicológico se puede presentar en contextos de grupo, ya sea como sectas y grupos afines. También se presenta, como hemos visto, en relaciones de dos, donde hay fraude moral, abuso emocional en la pareja o incluso en contextos familiares donde impera la violencia doméstica. Por otro lado, amigos, también se presenta en contextos escolares, como el acoso escolar o el famoso bullying. Lo propio se observa en los contextos laborales en términos de acoso laboral. Y por último, se observa también en contextos virtuales, como el ciberacoso. Controlen a sus hijos porque muchos de ellos están metidos siendo víctimas de acoso cibernético y no dicen, no hablan y están corriendo peligro. Recordemos que es el maltrato de una persona hacia otra, sin la necesidad de que exista violencia física entre ellas,
una manera en que se invade el espacio personal y se manipula la violencia verbal, ya que las palabras, y especialmente la forma en la que se comunican dichas palabras, también pueden transmitir agresividad. Se pueden mostrar a través de insultos, descalificativos personales y palabras hirientes. Cabe hacer énfasis en que la agresión es solamente por la vía verbal, sin intervención de los golpes físicos. No siempre se cuenta con gritos y amenazas en ciertas ocasiones. Es una manera de hacer que la víctima, a través de la manipulación, crezca o desarrolle su propia identidad con miedo e inseguridad. Amigos y amigas, por lo general, podemos detectar el abuso a simple vista. Sin embargo, con la experiencia profesional, se han elaborado algunas encuestas para determinar la existencia de maltrato psicológico. Una de ellas es respondiendo algunas de estas preguntas. Son unas 10 preguntas. Por favor, respóndete a ti mismo con la mayor sinceridad. ¿Tu compañero o compañera aparece irritado o furioso varias veces durante la semana y cuando le preguntas lo que le sucede, lo niega o te echa la culpa? ¿Sí o no? Te repito, tu compañero o compañera aparece irritado o furioso varias veces durante la semana y cuando le preguntas lo que le sucede, ¿lo niega o te echa la culpa? ¿Sí o no? Bala. Cuando te sientes ofendido, ofendida, y tratas de hablarlo con tu pareja, se rehúsa a hablar o pretende que no sabe a qué te refieres. Como vulgarmente decimos, se hace el opa. Repito, cuando te sientes ofendido y tratas de hablarlo con tu pareja, se rehúsa a hablar o pretende que no sabe a qué te refieres. ¿Sí o no? Con frecuencia te sientes frustrado o frustrada porque no puedes hacer que tu pareja entienda sus intenciones y sus sentimientos. Repito, con frecuencias te sientes frustrado porque no puedes hacer que tu pareja entienda sus intenciones y sus sentimientos. ¿Sí o no? ¿Tú sientes que hay problemas en la comunicación? Pero tu pareja no la siente. Según ella no hay problema. Pero tú sí sientes que hay un problema de comunicación. ¿Sí o no? A veces te preguntas, ¿qué tengo yo de malo? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué me siento tan mal? Repito. A veces te preguntas, ¿qué tengo yo de malo? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Sí o no? Tu pareja parece siempre tener una opinión opuesta a la tuya y dice, yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Tu pareja parece siempre tener una opinión opuesta a la tuya y dice, su mensaje es, yo estoy en lo correcto y tú estás en el error. ¿Sí o no? ¿Sientes miedo o temor de las reacciones de tu pareja? Entonces tienes que callarte. Repito, ¿sientes miedo o temor a las reacciones de tu pareja? ¿Sí o no? ¿Sientes que el miedo y la desesperanza te invaden? ¿Sientes que el miedo y la desesperanza te invaden? ¿Sí o no? ¿Dudas de tus capacidades y percepciones de la realidad? ¿Dudas de tus capacidades y de tus percepciones? ¿Sí o no? ¿Sientes que no puedes decir basta, ya no más? ¿Sientes que no puedes decir basta, ya no más? ¿Sí o no? Amigos y amigas, si te identificaste
con la mayoría de estos puntos, ten por seguro que estás siendo víctima de un maltrato psicológico que atenta contra tu salud emocional. Te sugiero pedir ayuda profesional. Si tu cónyuge se negara a realizar contigo una terapia de pareja, hazlo tú, por ti y para ti, para autorrescatarte con apoyo psicológico profesional. Ya pasaste un tiempo esperanzado de que tu pareja cambie y te has venido dando cuenta de que eso no ocurre. Entonces ponte las pilas, porque con el tiempo será peor. Recordemos que un proceso de liberación necesita de un gran apoyo espiritual. Tómate bien de las manos de Dios, porque con su gracia te ilumine y te fortalezca. Y no postergues una psicoterapia profesional. Puede que tus familiares te apoyen al entender bien tu caso. Sin embargo, si no te apoyaran y te exigieran a continuar tu relación de pareja sobre pretexto de que tienes que estar ahí en las buenas y en las malas, libérate tú. Pues una cosa es que sea mala y otra peor de que sea enferma, o más bien que mala o dañina. Recordemos que el maltrato psicológico puede adoptar una gran variedad de formas o modalidades. Por ejemplo, esas formas sutiles de abuso que sufres en la intimidad y que tus familiares no ven ni van a entender. Entre las acciones podemos encontrar abuso verbal, intimidación, amenazas, destrucción de la propiedad, aislamiento, control del tiempo, control del trabajo, control de la educación, control de las relaciones sociales, control de las amistades, control de las finanzas, denigración, devaluación personal, crítica destructiva, falta de respeto, manipulación y chantaje. Fíjate tú. Asimismo, no podemos pasar por alto que en el aspecto familiar se pueden encontrar relaciones en las que predomine la violencia doméstica, teniendo como uno de los factores característicos la prevalencia, del maltrato a los miembros familiares, comúnmente los menores de edad. Dentro de esta categoría entra el abuso infantil, un claro ejemplo de que el poder, la edad y la fuerza hacen que el abusador ofenda a la víctima, incluso sin darse cuenta. La violencia emocional contra los niños es habitualmente perpetrada por personas con las que estos niños tienen una relación o vínculo personal estrecho. En sí, el maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia es una de las tipologías principales y potencialmente más dañinas de desprotección infantil, y a la vez una de las que presenta mayores dificultades para su identificación, su evaluación y abordaje. También se le suma las consideraciones de ciertos casos que el abandono físico o negligencia infantil destaca respecto al resto de tipologías de maltrato infantil. En el proceso de violación a los derechos e integridad del individuo, podemos encontrar el hostigamiento verbal, ya sea por medio de insultos, críticas negativas que afectan de manera permanente, descréditos, la humillación, destrucción con el gesto o el acto, entre otros. A diferencia de la violencia física, esta no tiene resultados inmediatos, más bien son el resultado de una rutina de maltrato, que con el paso del tiempo empieza a ganar visibilidad y a manifestar su evidencia. En las consecuencias generales, el abuso psicológico provoca intencionalmente en la víctima una reacción de ansiedad, temor o miedo,
Y depende de las circunstancias en las que se esté llevando a cabo, es cómo va a afectar a las víctimas. Por ejemplo, en el área laboral está comprobado que el abuso o acoso psicológico crea estrés sobre las víctimas, pero muy notorio, lo cual puede derivar en problemas organizacionales de trabajo. ¿Quién va a poder trabajar así, siendo acosado, con miedo, amenazado? No puedes concentrarte, te falla la memoria. Muchos son despedidos del trabajo. Por otro lado, cuando se habla de abuso psicológico de padres hacia hijos en el ambiente familiar, las consecuencias muchas veces se ven reflejadas en el desarrollo de los niños, ya sea a escala social o personal, y aunque muchas veces estos casos no suelen ser intervenidos a menos que se puedan demostrar abuso físico o sexual en los niños. Normalmente la mayoría de los niños que presentan evidencias de abuso físico han sido también maltratados psicológicamente. Es claro. A diferencia del maltrato físico, el abuso psicológico no siempre presenta secuelas que se puedan apreciar a simple vista. Entonces la detección del abuso psicológico es difícil de identificar por órganos externos. Por otra parte, cuando se trata de una pareja, ya sea noviazgo o matrimonio, se debe entender en qué momento el maltrato de una parte de la relación está afectando a la otra parte o incluso está afectando a ambas partes. Ciertas conductas son burlas, no se pone en tu lugar, usa cosas hechas en tu contra y te compara desfavorablemente. Por ejemplo, con las burlas, cuando comienza a ridicular, te pone en ridículo en público, te rebaja o te humilla, es un buen momento de detectarlo. Comienzan a reírse de ti y no contigo. Asimismo, no se pone en tu lugar. Regularmente en parejas rehúsa a conversar contigo, te manipula a grado que consideras que tu punto de vista no es válido. Además, usa cosas hechas en tu contra. Chantajearte con secretos, por ejemplo, normalmente cosas íntimas de las que no quieres que la gente se entera. Y por último, te compara de forma desfavorable. Una manera de hacerte sentir menos es poniéndote en comparación física y mentalmente con alguien más, siempre afirmando que la otra persona es mejor. Con estas características típicas de maltrato, está claro que sufres de abuso psicológico y si lo niegas o no lo quieres ver, de seguro que lo harás cuando las cosas suban de tono y se pongan peor. Para entonces te resultará más difícil salir de ahí y te darás cuenta de que debiste poner límites a tu pareja desde sus inicios. Llegado a este punto de mayor conciencia y aceptación de la realidad, no debes, moralmente hablando, continuar con esta relación malsana que te va hundiendo sin darte cuenta. No debes continuar porque no es voluntad de Dios que continúes inmersa en la patología de esa relación que acabará por destruirte en todos los sentidos. Llegado a este punto de mayor conciencia y aceptación de la realidad, es hora de rescatarte. No naciste para ser esclava o esclavo de nadie ni de nada. Por esta razón, tienes el deber ineludible de autorrescatarte. Queridos amigos, vamos a dar un espacio musical para luego responder en el buzón de preguntas a 3 inquietudes o consultas de personas que nos han hecho. Hasta entonces. Amigos y amigas, en esta segunda parte vamos a dar cobertura al espacio de nuestro buzón de preguntas.
Hemos recibido 3 inquietudes y la primera dice así: Licenciado Jorge, buenos días. Tengo un matrimonio católico y civil de 11 años y medio. Yo de 43 años, mi esposo de 48 y nuestro niño de 9 años. Es una relación tóxica, tanto para mí como para nuestro hijo, porque él siempre nos culpa de todo. Cuando se enoja nos grita, no nos habla ni saluda por varios días. Mi hijo y yo estamos yendo al psicólogo, pero mi esposo no va porque dice que no necesita. Es tanta la tensión que ya no queremos vivir con él. Y mi hijo me pide que mejor me divorcie. Pero en mi última confesión con el sacerdote, me dijo que siguiera en el matrimonio, ya que está bendecido por Dios. ¿Qué me aconseja sobre todo por la tranquilidad de mi hijo y la mía? Mil gracias por su consejo y por su excelente programa que siempre escucho con mi mamá. Felicitaciones y bendiciones. Ahí te voy respondiendo, estimada señora. Entiendo que usted está entre la espada y la pared. Por un lado, tiene la necesidad imperiosa de liberarse del maltrato de su esposo y por otro lado, cumplir el precepto cristiano de continuar con lo que Dios unió en matrimonio. Me queda muy claro que su esposo, además de no reconocer su error, no ve la necesidad de ir con usted y el niño a una terapia familiar. No es de extrañar, puesto que responde exactamente al perfil de un maltratador psicológico. Espero que las sesiones terapéuticas en las que asiste con su hijo de 9 años sean de beneficio en términos de entender más cerca del maltrato psicológico y sobre todo de fortalecer su autoestima. Si esto sucede, la dinámica de la relación con su esposo cambiará. Recuerde que una relación se basa en un intercambio de afectos, en una sumatoria de acciones y reacciones, las cuales van creando el ambiente familiar. Recuerde que usted va a terapia a fortalecer su valía como persona y superar los sentimientos de culpa, de impotencia y sobre todo de miedo, para luego afrontar con otra tónica su relación de pareja. Con todo, si su esposo no responde adecuadamente y persiste con su conducta tóxica, no le queda más remedio que tomar distancia. Una separación temporal les podría venir bien a todos. Muchas veces la separación debe ser definitiva, cuando la salud mental y emocional está en alto factor de riesgo. En este caso, sepárese. Recuerde que hasta la Iglesia Católica la apoya en la separación, dada la patología del caso. Estimada señora, estamos a su servicio. Vamos a la segunda inquietud de una persona que nos escribe en el WhatsApp. Y dice así: bueno, le quería hacer una consulta. Le cuento que tengo una amiga que tuvo su niña, luego se separó y luego a su niña la dejó con su mamá y ella se desentendió de la niña. Ahora la abuela materna que la crió falleció y la chiquita vive con las tías, pero yo quería consultarle si es que me da un número o algo así para llevarla a la niña al psicólogo y también quisiera que vaya la mamá. Yo como amiga quisiera que la mamá si está y se haga cargo de la niña, porque le cuento que la niñita está muy mal. Llora mucho, está muy rebelde, no quiere hablar con su madre, que ya tiene pareja. El padre no la vio desde que era bebé. Alguna vez envió dinero, pero luego la olvidó. Yo vivo en La Paz, a ver si podría, por favor, doctor, soy licenciado, darme un número donde yo pueda llevarle a la niña gratis. Por favor, doctor, la niña tiene 14 años. Gracias. Pues mi estimada señora, gracias por escribirnos. La niña siendo bebé sufre primeramente el abandono de su madre biológica, quien dejó la crianza en manos de la abuela. La madre se desentendió de su hija por 14 años.
Es obvio que la niña no quiere conocerla. Al morir la abuela que la crió, la niña sufre un segundo abandono. Asimismo, el abandono del padre. Es natural que esta niña, ya adolescente, se sienta muy mal, que llore mucho, que esté muy triste, muy rebelde y enojada. En realidad está enojada con la vida y es natural luego de sufrir 3 abandonos. Usted tiene muy buena intención al preocuparse de esta niña, pero tenga en cuenta que la madre biológica se desentendió de ella y por lo visto nunca la buscó. Es obvio que esté entretenida con la pareja que tiene ahora. Lastimosamente es más mujer que madre. No le exija ver a su hija. Lo que realmente puede hacer básicamente usted es motivar a esta joven que asista a psicoterapia. Pues además de sanar la ausencia o el abandono de sus padres, trabaje el perdón y la autoestima. Que deje partir el pasado y finalmente que se focalice en lograr sus sueños. En psicoterapia entenderá que el mundo no se acabó para ella y que merece crear su propia vida. Apunte esto, señora, que en la ciudad de La Paz podrá recibir apoyo en el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, que queda en Miraflores, en la calle Cuba y Brasil, en el edificio Mercedes, planta baja, oficina 7. O simplemente llame al licenciado psicólogo Juvenal Aguilar al teléfono 725-80000. Repito, Juvenal Aguilar 725-80000. Además puede ir a la Universidad Católica, que tiene un servicio a la comunidad que le facilita y solo tiene que pagar 30 bolivianos. Por otro lado, puede llamar a la licenciada Salas de Psinergia al teléfono 242-01916. 242-01916. Licenciada Salas de Sinergia. Asimismo, usted cuenta con el servicio de orientación familiar en Miraflores también, en la calle Estados Unidos, número 680, cerca de la Plazuela Villarruel. Repito, servicio de orientación familiar. El teléfono es 244-449. 244-449. Ahí usted va a recibir apoyo para que esta niña pueda hacer su psicoterapia. Gracias, señora, por escribirnos y siga adelante. Gracias por interesarse por los demás. Y va la tercera. La tercera inquietud dice así: buenos días, escucho ahora su programa. Mi padre es maltratador en todas las características que detalla. Lastimosamente, por las tensiones del trabajo y la tensión de la enfermedad de mi padre, que sufre de Alzheimer, desde hace 3 años me he convertido unas cuantas veces en maltratadora de mi hija. De repente, por actitudes de mi hija, mentiras, flojera, que monta en cólera. Sé que está mal y he mejorado bastante, pero aún sigo de vez en cuando monto en cólera. Quiero pedir consejo para mejorar. Muchas gracias. Saludos, Tania. Estimada Tania, es evidente que usted, sin darse cuenta, se desquita con su hija lo que no perdonó a su padre. Esto es precisamente lo que sucede en el síndrome de la desaprobación parental. Volcamos en los hijos la hostilidad que despertaron nuestros padres en nosotros a causa de la desaprobación o maltrato. Es una hostilidad o resentimiento que venimos reprimiendo desde que éramos niños.
Tuvimos que guardar el resentimiento dentro de nosotros porque no podíamos enfrentarnos contra nuestros padres a causa de la desaprobación o maltrato que ejercieron sobre nosotros, los hijos. Y así crecemos, y cuando nos convertimos en padres, los hijos nos ayudan a sacar de nosotros esos sentimientos intrusos guardados. O sea que los hijos en algún momento con su conducta nos detonan esos sentimientos. Pero nosotros en ese momento no lo vemos así. Y transferimos a los hijos el resentimiento que tenemos guardados desde la infancia. Entonces, podemos ver que su hija, con sus reacciones rebeldes y agresivas en contra, sin darse cuenta, la está ayudando a usted a liberar esos sentimientos que guardó usted desde niña. Con todo, le sugiero manejar mejor su agresividad o su enojo para dejar de volcarlo contra su hija. Para ello, busque usted apoyo familiar para poder lidiar adecuadamente la relación con su hija, y mucho mejor si toma usted algunas sesiones de psicoterapia para poder lidiar de manera adecuada la relación con su hija. Es evidente que usted necesita hacer un trabajo de perdón con su padre, que es la raíz de todo esto. Por otro lado, usted no me especifica acerca del padre de su hija. Ella podría ir también a terapia para aprender a manejar sus emociones y, por otra parte, a entender respecto al valor de respeto y de colaboración que debe a su madre. Amigos y amigas, en general, todas las personas necesitamos en mayor o menor grado hacer un trabajo profundo de perdón a nuestros padres. Porque si no hay perdón, hay resentimiento. Y desde este resentimiento pretendemos crear nuestra vida con éxito y feliz. Imposible si estoy regando en el afuera estos sentimientos intrusos. Voy a tener que cosechar de eso. No puedo pedir peras al olmo. Evidentemente no existe psicoterapia donde no se haga un trabajo de hacer las paces con los padres. Si el padre ya no está, no importa. Si el padre murió o se fue, no importa. Acuérdate que la vivencia la tienes introyectada en ti y necesitas despejar y limpiar esas emociones y esos sentimientos intrusos que llevas dentro y sustituirlos por sentimientos de armonía y de paz, y desde esa paz crear tu vida, hacer planes, estudiar, elegir pareja, casarte, tener hijos, realizar tus sueños, pero desde esa paz, no desde esa rabia por falta de perdón a tus padres. No gratuitamente la Biblia es tan sabia que nos da por precepto honrar padre y madre. Sea como sea, son nuestros padres. No importa la historia ni sus características. Lo que sean nuestros padres, le debemos honra, porque simplemente nos dieron la vida. Y el perdón nos libera a nosotros, aunque nuestros padres no se enteren. Bien, queridos amigos, es de saber de que el maltrato y el abuso psicológico deja unas secuelas tremendas en nuestra vida. Recordemos que los abusos en la pareja implican importantes secuelas en nuestra salud mental. El maltrato psicológico es, con mucha probabilidad, uno de los tipos de abuso que más huella deja. Sus consecuencias son difíciles de tratar, ya que tan solo vemos la punta del iceberg. Los procesos psicológicos por los que pasa una víctima de maltrato psicológico son numerosos y notablemente desagradables. A veces, si no tratamos a tiempo este tipo de abusos, podemos arrastrar sus consecuencias durante toda la vida. ¡Qué tristeza! Sobre todo si estos se han producido durante mucho tiempo. La baja autoestima, la desconfianza en los demás y la ansiedad social son solo unas pocas repercusiones que puede comportar el maltrato. Sin embargo, es posible superarlo y salir de ello, echando manos a la información que nos brinda
tanta información alrededor. En fin, podríamos seguir cortando de esta tela que es bastante amplia. Queridos amigos y amigas, es menester estar siempre con ustedes y les agradezco por darme la oportunidad de servirles. Dios los bendiga y hasta la próxima semana en nuestro programa Nuestra Salud Emocional.